Recordamos como maestro nativo del estado Lara en el municipio Morán, y muy concretamente lo vimos ejerciendo la palabra del maestro y de la dirección del liceo allá en Hilario Luna, en Villanueva, en ese mundo de campesinos humildes, pobres, que vienen de la montaña a desarrollar sus primeras letras A, B y C hasta la Z, y a pronunciar las palabras más bellas de la vida humana. Adelante, amigo Constantino, ¿qué nos recuerda Bien, usted muy de buenos Luis en días. este sentido? Buenos días, doctor Armando. Buenos días al personal técnico de esta popular radio popular, de verdad, de significativa conexión con el Estado Lara a través de sus ondas, de su dial, de sus ondas hercianas. Para mí es un honor estar esta mañana acá en este prestigioso programa, acompañándote, Armando. Digo Armando así con esa amistad por el cariño y el respeto que une esta amistad precisamente. Y en esta mañana tan especial para hablar de un personaje de la vida nacional, de la vida internacional, pero fundamentalmente de la vida de los venezolanos, como fue Luis Antonio Herrera Campín. Y me siento profundamente halagado de estar en este programa, y más que no solo ellos, sino acompañado además de Ronald Soto, quien es el secretario general adjunto del Partido Social Cristiano Copey en el Estado Lara, y de Juan Infante, quien es directivo del Comité Regional en el Estado Lara, y que hacemos vida común desde nuestro partido, desde nuestro principio, desde nuestra sede allí en la 18 con 17, donde siempre, o donde hemos tenido en los últimos años, la sede del Partido Social Cristiano Copey, donde por supuesto nos congregamos para analizar la situación del país, para planificar, para ejecutar, para evaluar y para llevar adelante la vida dinámica de nuestro partido. Pero estar aquí en la mañana de hoy, más que hablar de Copey, es hablar de Luis Herrera bajo la óptica del ser humano, más que del gerente público. Luis Herrera cumplió 15 años de haber sido llamado al reino del Señor, de haber sido llamado por nuestro Padre a cambiar de sitio, de su vida terrenal a la vida celestial, porque Luis Herrera hizo méritos en vida, no solo para ganarse el respeto, el cariño, la admiración y el reconocimiento de propios y extraños, sino para ganarse también el privilegio de estar en el reino de nuestro Señor. Entonces, hablar de Luis Herrera supone un gran compromiso, toda vez que no lo debemos ver bajo el prisma de la gerencia pública netamente, sino de esa condición humana. Cuando tú hablabas de cómo lo alimentaba su madre, de cómo se comportaba Luis Herrera, de sus años mozos, de sus años de estudiante, porque tuviste el privilegio de estar muy cerca de él, por razones cronológicas, tanto Ronald como mi persona tuvimos la ocasión de conocerlo posteriormente, ya siendo yo un adolescente, Ronald un niño, pues yo conozco a Ronald desde muy muchacho también, toda vez que yo tuve una amistad muy próspera, muy sólida y muy fecunda con un gran personaje de la democracia cristiana en el Estado Lara, como fue el profesor Rafael Soto Loyo, quien es tío de Ronald. Pero Ronald era un niño a quien conocí en medio de esa amistad con el colega profesor Rafael Soto Loyo, con quien compartí muchos años de lucha en Copey. Y desde esa óptica, pues Ronald tiene una visión también quizás más efímera de la que pudieras tener tú o la que pudiera tener Juan, que conocieron a Luis Herrera muy de cerca, y yo que lo conocí siendo un dirigente estudiantil, un zagaletón que decían en ese momento, incursionando ya en las lides políticas desde Copey. Entonces, conocer a Luis Herrera de cerca, más que una obra como expresión física, porque nosotros pudiésemos hablar de Luis Herrera, de su gobierno, y recordamos que él inició, con él se concretó la primera línea del metro de Caracas. Recuerdo cuando se inauguró el metro de Caracas, él iba allí junto con sus amigos,
de manera muy humilde, inaugurando esta obra del transporte masivo, del transporte público en Caracas, que sigue teniendo hoy día muchas dificultades para su funcionamiento, pero que fue un metro ejemplo en Latinoamérica. Es una obra como expresión física del gobierno de Luis Herrera, como lo es el Teresa Carreño, que es un referente para la proyección cultural no solo de la capital de la República, sino del país y del mundo, que ha sido testigo mudo de la expresión cultural y musical, poética, de grandes cultores nacionales, regionales y mundiales. Una obra como expresión física de Luis Herrera, o el Museo de los Niños, que lleva por nombre doña Alicia Pietri de Caldera, quien fue la esposa de otro insigne venezolano, como lo fue el doctor Rafael Caldera. Y al hablar de ese tipo de obras, pudiésemos hablar inclusive de otras obras como expresión educativa. Luis Herrera fue quien decretó la creación y funcionamiento de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. En días pasados cumplía año el Pedagógico de Caracas, que fue fundado en 1936, y el profesor Roberto Rodríguez, gran social cristiano y gran profesor, me recordaba la creación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, la UPEL, que conjuga en sí a varios pedagógicos del país, el de Barquisimeto, el de Caracas, el del Mácaro en Aragua, el del Ciso Martínez, el de Rubio, el de Maturín, etcétera, que juntos conforman la UPEL. Es una obra como expresión educativa del gobierno de Luis Herrera para darle herramientas a los docentes venezolanos y a la educación venezolana para tener en esta universidad, como en otra, una herramienta para la formación profesional por excelencia para los educadores de este país y en consecuencia para tener una mejor educación. Ahora, nosotros pudiésemos extrapolar una serie de experiencias locales de Luis Herrera en lo que es la obra como expresión física, que te pone de manifiesto la condición humana del gobernante. En Lara, por ejemplo, cuando se celebraron los Juegos Bolivarianos, que le dieron gran repercusión a Venezuela en el contexto de los países bolivarianos, no solo por lo exitoso de los Juegos, por la gerencia exitosa que hubo de la misma con ese gran equipo que para ese entonces dirigió estas actividades, sino lo que quedó como testimonio de expresión física. El Domo Bolivariano de Barquisimeto, que desde esa época para acá, desde el gobierno de Luis Herrera para acá, es testigo físico, mudo, inerte quizás, para tantas expresiones deportivas, culturales, políticas, inclusive musicales. Es una obra del gobierno de Luis Herrera y que le da una proyección a la urbe, a Barquisimeto como metrópoli, porque el Domo Bolivariano es un referente de multiservicio no solo para Barquisimeto, sino para la conurbación urbana que conforman Barquisimeto con Caudares o con Iribarren y Palavecino, y por qué no decirlo con el estado Lara y con la región centro-occidental, porque allí se le ha dado cobijo al fútbol de sala, al basquetbol profesional, a muchas expresiones deportivas, culturales, recreacionales, políticas, etc. Esa es una obra del gobierno de Luis Herrera. En materia deportiva pudiéramos citarla esta, pero pudiéramos citar también otra obra como expresión física orientada, construida pensando en la mejor calidad de vida para la gente, como el Hospital Pastor Oropesa, construida en esa época, o la sede del IPASME, para que los educadores tuviésemos a través de un organismo propio de los educadores, un instrumento para la prestación de salud en las diversas áreas, para mejorar la calidad de vida del docente y de los afiliados de este Instituto de Previsión Social de los trabajadores del Ministerio de Educación, específicamente de los docentes y del personal administrativo. O pudiésemos hablar de obras como expresión física para mejorar la condición de vida de los ciudadanos, como la urbanización Cleofe Andrade, que Cleofe Andrade fue un hombre que tuvo tantos méritos, virtudes y una condición humana excepcional como la de Luis Herrera. Bueno, y hoy tenemos, entre otras, esa urbanización Cleofe Andrade acá en Barquisimeto,
que es expresión de lo que Luis Herrera pensaba debía ser la función de gobierno para que la gente viviera bien. Es lo que se conoce popularmente como los cerrajones, pero que se llama Cleofé Andrade. Pero si nos vamos al Estado Lara, en cada uno de los municipios hay una obra como expresión física o más, en Palavecino, en Crespo, en Urdaneta, municipio al que le tenía especial cariño a Luis Herrera, al municipio Torres, al municipio Jiménez, Andrés Eloy Blanco, en Morán. En Morán, por ejemplo, hay quien dijo que lo hacía por la familiaridad de su esposa, Betty Urdaneta de Herrera Campín, con Lisandro Alvarado, porque allá se construyó el Liceo Lisandro Alvarado. Pero verlo desde esa óptica tan reduccionista es negarle mérito a Lisandro Alvarado, que es el epónimo de nuestra aula mater en el Estado Lara, la UCLA, pero que además es un tocuyano que trascendió las fronteras del Estado, del país y de la nación, y que lo hizo a mérito propio. En Lara, en Trujillo, en Carabobo, en Venezuela en general, en Portuguesa inclusive, hacia la zona de Guanare, en Biscucuy, Boconó, hacia Trujillo, pero que trascendió la vida nacional e internacional, que era de las raíces, porque Betty Urdaneta de Herrera Campín, Dios la tenga en la gloria, descendía de esa familia. Ella no estaba ahí. Luis Herrera, la vinculación familiar. Pero el museo se crea precisamente por los méritos de Lisandro Alvarado. Pero además, en Morán se construyeron importantes urbanizaciones como la Roberto Montesinos y Santa Eduvigi, que beneficia a más de 1.000 familias, que es beneficiar a más de 5.000 ciudadanos con casas dignas para la comodidad, el confort de la familia venezolana. O se asfaltó la carretera desde Guarico, en el municipio de Morán, hacia Hilario Luna y Luna, para beneficiar la parroquia Hilario Luna y Luna Villanueva, donde habitan más de 15.000 venezolanos, en un eje cafetalero por excelencia, donde se produce la mayor cantidad de café en el estado Lara y de la mejor calidad además. Y se asfaltó la vía hacia Los Boros, que es una comunidad rural del municipio Morán, pero para beneficiar y mejorar la calidad de vida de estos venezolanos que antes vivían en medio de la tierra, en medio de condiciones difíciles, inhóspitas. Y como eso, tantas otras obras que vinieron a beneficiar, por supuesto, a los venezolanos. Pero la condición humana de Luis Herrera y la visión de país que él tenía lo llevó además a crear programas educativos para mejorar la formación del docente a través de la creación de la UPEL y de programas educativos que conllevaran, por supuesto, a tener una educación de excelencia para ponerla al servicio de nuestros estudiantes. Pero programas educativos que tenían que ver con la alimentación de nuestros niños, que tenían que ver con el uniforme, que tenían que ver con todo lo que se requiere para la educación. A través de estos programas sociales se les atendía a la educación de manera que no son una innovación, lo que actualmente se pudiera hacer, sino que por el contrario tiene sus raíces en estas experiencias pretéritas del gobierno de Luis Herrera. Podríamos hacer una síntesis muy importante de la conducta gubernamental de Luis Herrera en nuestro estado, cuando abre puertas al presente y al futuro del deporte, tanto propio como nacional e internacional, así como el elemento cultural significativo que fue hasta, no lo llamemos envidia, pero sí, bueno, al rey de España, que dijo, cónchale, ¿por qué yo no he hecho esto? Y un elemento interesante de que, por ejemplo, Teresa Carreño pudo haberse llamado Río Reina, un extraordinario músico tachirense, pero lleva el nombre de una mujer en el sentido del respeto sagrado que siempre Luis tuvo hacia la mujer venezolana, y lleva el nombre de la gran artista venezolana Teresa Carreño, que es símbolo de la cultura. Yo diría que además del arpa, cuatro y maraca de su pueblo básico y de todo el llano venezolano, es seguramente para mí el presidente más culto que ha tenido Venezuela, por esa experiencia que tuvo.